columna y baluarte de la verdad, edificando con sana doctrina a la Iglesia de Cristo. Y vamos a estar leyendo 20 versículos del 1 al 20. Es un texto largo. No iré quizá luego desglosando cada uno de los versículos, pero sí sacando unas enseñanzas generales de todo el pasaje. Así que vamos a leerlo, eso sí, leer completo del 1 al 20. Juan 13, del 1 al 20, y dice así la palabra del Señor. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos, y que de Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Entonces llegó a Simón Pedro y éste le dijo: Señor, ¿tú lavarme a mí los pies? Jesús respondió y le dijo: Ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Pedro le contestó: Jamás me lavarás los pies. Jesús le respondió: Si no te lavo, no tienes parte conmigo. Simón Pedro le dijo: Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios, pero no todos. Porque sabía a quién le iba a entregar, por eso dijo: No todos estáis limpios. Entonces, cuando acabó de lavarles los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y tenéis razón porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Porque os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. En verdad os digo, un siervo no es mayor que su señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis esto, seréis felices si lo practicáis. No hablo de todos vosotros, yo conozco a los que he escogido, pero es para que se cumpla la Escritura. El que come mi pan ha levantado contra mí su calcañar. Os lo digo desde ahora, antes de que pase, para que cuando suceda creáis que yo soy. En verdad os digo, el que recibe al que yo envíe, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Padre, venimos, Señor, ante tu palabra con total temor y reverencia, sabiendo que tu palabra es pura, es perfecta, que tu palabra, Señor, es tu revelación, tu consejo, que tu palabra, Señor, es tu instrucción, tu guía para nosotros. Y es lo que deseamos, Señor, en esta mañana, que hables a nuestros corazones a través de tu palabra, que nos instruyas a través de la Escritura y que puedas, Señor, trabajar en nosotros, que podamos, Señor, aprender no solo de manera intelectual, sino que tu Espíritu Santo pueda obrar en los corazones para que lo podamos vivir, para que aquello que aprendamos hoy lo podamos poner en obra en nuestra vida, Señor, pues ese es nuestro deseo, no ser solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Padre, edifícanos, Señor, pues solo tú lo puedes hacer. Ninguna palabra de hombre puede cambiar nuestras vidas, pero tu palabra puede transformar por completo nuestro ser. Así que es lo que yo te pido, Señor, en esta hora, que obres en nosotros, Señor, y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, yo sé que si hablamos de esta escena, probablemente todos los que lleven más de unos meses en el Evangelio ya habrán
conocido esta escena. De esta escena se han hecho cuadros, de esta escena se han puesto en películas, de esta escena se han sacado miles de enseñanzas. Y yo no quería en la serie sobre la vida y enseñanzas de Jesús pasarla por alto. Porque creo, y lo digo de todo corazón, cuando yo he preparado las enseñanzas de esta serie, ha sido un tiempo muy entrañable para mí como predicador. Cuando yo he enseñado, cuando prediqué el libro de Romanos, claro, mi foco era muy doctrinal, era traer buena enseñanza y doctrina a la iglesia, cosas profundas que están en la palabra. Pero cuando me empecé a centrar en esta serie, en la vida de Jesús, en las enseñanzas de Jesús, yo antes de traer el estudio, de profundizar en el texto, yo hacía una cosa, y es imaginar. Gracias a Dios, en cierta manera, han hecho muchas películas, ¿no?, sobre la persona de Jesús, la vida de Jesús, algunas más o menos fieles a la verdad, pero te permiten, ¿no?, tener una imagen un poco más clara de lo que quizá podía pasar en aquel entonces. Y a mí con esta serie de sermones, hermano, yo creo que me han ayudado, no sé si esto está bien decirlo, pero amarlo todavía más. Porque me llevaban a pensar mucho en su manera de andar, su manera de vivir, de caminar, de no sé, quizá como Marcos, ¿no?, nos enseñaba la semana pasada de cómo responder al odio, cómo responder al rechazo. Y yo, hermanos, voy a ser honesto, yo me siento muy mal viendo a Jesús. Porque cuando es doctrina, está bien, y yo soy un firme defensor de la doctrina, pero cuando veo la persona de Jesús, preparo un estudio como este, una enseñanza como esta, y me pongo en el espejo, yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo me siento mal. Me siento mal porque sé que eso que veo aquí es lo que debería ver aquí, y cuando no lo encuentro, me duele, ¿no? Y me cuestiono, y me duele en el corazón, porque te sientes mal contigo mismo. Porque ves en él lo que debes ser, ves en ti lo que no eres y es difícil. Entonces, yo reconozco personalmente que en estas clases, en estos sermones, en esta serie, ha habido lágrimas, ha habido momentos hasta de cuestionarse muchas cosas, de pedir mucho perdón a Dios, de buscar mucho cambio personal en mi vida. Y de verdad espero que haya pasado lo mismo en ustedes, que no haya sido solo un aprendizaje, sino una manera de ver a Jesús más clara todavía, y que las que nos quedan pase exactamente lo mismo. Y hoy quería centrarme en esta porque para mí es una de las escenas más fascinantes que yo creo que se vive en la Escritura. Después del castigo de Jesús, los sufrimientos de Jesús, la cruz, después de todo eso, esta escena para mí es maravillosa. Y yo querría que la imagináramos como si fuera un poco distinta. Por ejemplo, imagínense ustedes, ¿sabes?, los ricos que tienen mayordomos. Imagínense el mayordomo en una casa, ¿no? Es aquel hombre que se levanta del cuarto del servicio, se viste rápido, más temprano que los jefes, más tempranos que los dueños. ¿Para qué? Baja, prepara la ropa o prepara el desayuno, lo deja todo listo para que cuando el señor baje tenga su periódico abierto en la sección de deportes, el café recién hecho, la fruta cortada, y el mayordomo está ahí con una jarra dispuesto a servirle. Pues ahora imagínate que ese mayordomo se levanta hoy mismo, ¿no? Un domingo, temprano, 6 de la mañana, se viste con su ropa de servicio, se pone su uniforme de mayordomo y baja las escaleras de esa gran casa, esperando ir a preparar las cosas de sus señores. Pero de golpe el mayordomo se extraña porque empieza a bajar las escaleras y ve luz en la cocina. Temprano. Y baja y se encuentra a su señor, que le ha preparado el desayuno, que le ha preparado el periódico, que lo llama y le retira la silla y le dice, siéntate. Yo no sé cómo reaccionaría ese mayordomo, se quedaría, no, hoy me despiden, algo va a pasar aquí, o me van a dar una mala noticia porque nadie te trata bien si no es para luego darte un palo, ¿no? Es como cuando yo decía a mi padre, ¿qué tal el trabajo? ¿Todo bien? ¿Qué tal en el hospital? ¿Qué quieres? ¿Qué has hecho? La agenda, ¿qué ha pasado en el colegio? Siempre es así, ¿no? Es triste, pero no entiendo, preparamos el terreno para que el golpe luego sea un poco menos doloroso. Y yo me imagino a ese hombre pensando, algo pasa, hoy es mi último día y mira, al menos una manera bonita de despedirme, ¿no? Pero no es así, el asombro, ¿no? La sorpresa de ver al Señor
queriendo atenderte, servirte. Pues cuando nosotros vemos la escena de Jesús, hermano, no llega ni a un puntito de eso. No estamos hablando de un jefe con un empleado, estamos hablando de Dios hecho hombre con los pecadores. La escena no se puede comparar ni con un mayordomo a un señor, ni con un presidente del gobierno a su ama de llaves. No se puede comparar, es Dios con los hombres. Es el santo y los pecadores. Y ver esa escena es como, no me lo creo. Por ejemplo, llegaré a esa parte, pero cuando la gente habla de Pedro, ¿cómo Pedro le contesta así? Yo entiendo a Pedro. Yo entiendo a Pedro. O sea, yo no veo a Pedro como alguien malo de, no, a mí no me laves. Yo lo entiendo, es que, ¿quién soy yo? Yo entiendo a Pedro. Como entiendo a Juan Bautista cuando le dice, yo a ti bautizar, yo lo entiendo. Yo lo entiendo, es como si Jesús entrara por esa puerta y se sentara aquí a escuchar el sermón y yo me quedara como, ¿en serio? No. Y que yo le dijera, no, yo quiero que prediques, yo quiero escuchar. Yo no sé si podría. Yo no sé si podría. Y eso es lo que queremos, en primer lugar, mirar aquí hoy. Mirar la escena para entender lo que está pasando. Mirar el contraste de las personas, mirar quiénes son y mirar lo que están haciendo cada una para entender muchas cosas. Y a pesar de que no voy a desglosar versículo a versículo, yo quiero traer 4 enseñanzas para nuestra vida, hermano, para nuestra vida, porque deben servir. Para nuestra vida quiero traer 4 enseñanzas. La primera la veo en los versículos 3 al 5 y es el ejemplo de humildad del maestro. El ejemplo de humildad del maestro. Versículos 3 al 5 dice así: Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con las toallas, y a secárselo con la toalla que tenía teñida. Hermano, primero la escena. ¿Quién lavaba los pies en aquel entonces? En aquel entonces quien lavaba los pies de otra persona era el siervo, el esclavo. Los esclavos, una de sus tareas en las casas era que cuando llegaba el señor de la casa, el dueño de la casa, la familia de la casa, tomaban agua, tomaban una toalla y les lavaban los pies. Venían de la calle, calles no asfaltadas, llenas de tierra, llenas de polvo. Y lo primero que hacía el siervo era ponerse a la entrada de la casa con una vasija de agua, con una toalla. El señor, la señora, los de la casa se sentaban, le extendían sus pies y eran lavados por los esclavos. Pero ahora encontramos al maestro haciendo eso. Encontramos a los discípulos pecadores, aprendices, débiles, limitados, y de golpe al maestro perfecto, santo, puro, glorioso, tomando una toalla, inclinándose en el suelo, tomando una vasija de agua y lavando los pies de sus discípulos. ¿Cuánta humildad hay en esta escena? ¿Cuánta humildad hay en esto que nos enseña Jesús? Miren, el apóstol Pablo en una ocasión utiliza el texto que más utilizamos siempre para hablar de la humillación de Cristo, Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y muerte de cruz. Mira lo que está diciendo Pablo. Era Dios, es Dios. Y no tenía por qué hacer eso. No tenía por qué despojarse de eso. Hermanos, es Dios. Y yo quiero que entendamos esto. Dios no tiene el deber de hacer nada por nosotros. Y eso es algo que a veces no entendemos cuando le cobramos a Dios cosas. ¿Por qué Dios? Dios un día tendría que alzar su voz desde el trono y decirle al mundo, no os debo nada.
Me habéis dado la espalda toda la historia, habéis vivido como os ha dado la gana, habéis pecado como habéis querido y encima cuando todo se tuerce, ¿por qué? ¿Por qué dad gracias que en vez de agua hoy no cae fuego? Dad gracias que vuestro corazón late. Dad gracias que hay aire en los pulmones. No tengo por qué hacer nada por vosotros, ni por los ángeles, ni por los serafines, ni por los querubines. No le debo nada a la creación, no le debo nada a los mares, no le debo nada a los animalitos. Soy Dios. No necesito haceros nada. No hay una obligación en mí de hacerlo. Soy Dios. No necesito que me cantéis, no necesito que me adoréis, no necesito ni que me améis. Soy Dios. Me satisfago a mí mismo. Pero todo lo que hago es por gracia. Es por gracia. La gente muchas veces cree que cuando Dios, en vez de matar instantáneamente a Adán y Eva y fulminarlos, los deja vivos y traza un plan de salvación, Dios muestra su gracia. Pero hermanos, la gracia no se muestra solo ahí. La gracia se muestra cuando Dios dijo haya luz. Porque no tenía por qué hacer todo esto. No tenía por qué crear nada. Hermano, Dios no tiene un vacío en su corazón. Nosotros le decimos a las personas, tienes un vacío en tu corazón que solo Dios puede llenar. Dios no tiene un vacío. Nadie se acercó a Dios y le dijo, Dios, tienes un vacío en el corazón que solo creando a la humanidad puedes llenar. No es así. Cuando Dios dijo, haya luz, ya hay gracia ahí, porque Dios creó lo que no necesitaba crear. Fue por amor que lo hizo, fue para mostrar su gloria, su bondad, su misericordia y su inmensa gracia. No tenemos por qué reclamar a Dios. Pero a pesar de ser Dios, Jesús no tuvo el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó. Es decir, yo no tengo que salvarlos, yo no tengo que servirles ni mucho menos, yo no tengo que cuidarles, yo no tengo que enseñarles, yo no tengo que amarles, pero lo voy a hacer. Y eso es lo glorioso. Lo glorioso no es lo que hizo, sino que no tenía que hacerlo y lo hizo. La muestra de amor no es cuando alguien hace lo que esperas que haga. Tú no te sientes asombrado cuando tu hijo saca buenas notas en la escuela porque te lo esperas. Y no te asombras cuando tu marido te dice te amo, porque en teoría lo esperas. Es cuando alguien hace lo que no merecemos, cuando alguien hace lo que no esperamos, cuando alguien hace lo que no debería hacernos por lógica humana y nos lo hace, que nos quedamos como, no me esperaba que esa persona hiciera eso por mí. Y eso es lo que pasa aquí. No tengo que serviros, no tengo que cuidaros, no tengo que amaros, ni mucho menos dar mi vida por vosotros, pero lo haré por amor. Soy Dios, no tengo necesidad de hacerlo, pero por amor lo haré. Y no solo me despojaré de mi gloria y bajaré a la tierra y me haré un hombre, sino que además os serviré, os cuidaré, comeré con vosotros, andaré con vosotros y hasta el punto que os lavé los pies. No se preocupó en ser Dios, no se preocupó en sus títulos. No era como el emperador romano que le decía a toda la gente, llámame emperador, llámame Curius, llámame Señor. ¿Cuánta gente cuando se saca un título? No, ahora ya no soy Francisco, ahora soy Don Francisco, el licenciado González, el doctor González. ¿Cuánta gente en el ministerio, cuando tiene el ministerio, ya no tiene nombre, ahora tiene el título? Ahora ya no soy Juan Manuel, ahora soy el pastor Juan Manuel, el maestro Juan Manuel, el misionero Juan Manuel, el evangelista Juan Manuel, el apóstol Juan Manuel, el profeta Juan Manuel. Vivimos en un mundo que es así, ama los títulos, ama las altas posiciones. Ama los altos cargos, ama los rangos, ama las jerarquías, ama escalar peldaños y lo hace a cualquier costo. Y para llegar a la cima hará lo que haga falta y muchos pisando a otros. Pero Jesús trae una enseñanza completamente opuesta.
Olvidaos de los cargos, de los títulos, de la grandeza de este mundo. Olvidaos de las etiquetas, de la reputación, de la fama que podáis alcanzar y humillaos. El mundo os dice, sé grande. Yo os digo, sed pequeños. El mundo dice, crece. Y yo digo, mengua. El mundo dice, todo gira en torno a ti. Y yo te digo, gira tú en torno a los demás. Esa es la enseñanza que nos deja aquí Jesús. Nunca se vio un rey servir a los vasallos, a los plebeyos. Nunca se vio a un presidente rendirse a un siervo. Nunca se vio a un dueño rendirse a un empleado. Pero hemos visto a Dios servir a los hombres. Hemos visto a Dios lavarle el pie a los hombres. Y esa es la enseñanza que Jesús quiere traer también para nosotros. En primer lugar, seamos humildes. Seamos humildes. No busquemos ser servidos, busquemos servir. No busquemos ser reconocidos, busquemos darnos a los demás. No podemos impedir que a veces las cosas lleguen. Juan Bautista era famoso. Pablo era famoso. Jesús era famoso. A lo largo de la historia, muchos hombres de Dios han sido famosos. Eso no son cosas malas en sí mismas. Lo malo es buscarlo, anhelarlo, correr detrás de eso. Que tu alegría, tu felicidad, tu tiempo dependan todo de eso. No podemos evitar que Dios nos ponga donde quiera y habrá gente que Dios nos tendrá en lugares más reservaditos. Y a Dios pondrá a otros en lugares más públicos. Y no es malo en sí mismo. Pero hay que cuidar el corazón para no anhelar esas cosas. Debemos ser felices si Dios nos concede una iglesia. O mira, Dios ha permitido que por su gracia puedas abrir 50 iglesias de 1000 personas. Gloria a Dios. Hay otro que por la gracia de Dios pastorea 2 iglesias de 400 personas. Gloria a Dios. Y hay otros que por la gracia de Dios pastorearán una iglesia de 100 personas. Y gloria a Dios. Y hay otros que quizá por el pueblo en el que están, por la zona en el que están o en un poblado chiquitito, tendrán una iglesia toda la vida de 30 personas. Gloria a Dios. Dios no quiere lo mismo para todos, no nos va a poner a todos en el mismo lugar, pero nuestro deleite no está en la posición, nuestro deleite está en ser siervos. Y eso es lo que Jesús nos está enseñando aquí. Jesús está acabando con toda la jerarquía. Jesús está acabando con toda la idea de servicio, de fama, de posición, de grandeza que el mundo enseña. Jesús está diciéndole a sus discípulos, no vayáis detrás de esas cosas. No querráis ser grandes para vosotros extender el pie y que otros lo laven. Servid a los demás. Sed humildes. Y esto es para todos. Para todos. Si yo creo que hay una virtud que nunca la vamos a ver en nosotros, es la humildad. Alguien me dijo una vez que el que se considera humilde es la evidencia de la falta de la misma humildad. La humildad, alguien la definió una vez como aquella virtud que solo otros pueden ver en ti. Porque cuando tú la veas, ya no la tienes. Y realmente es así. Así como el orgullo, es difícil no verlo en nosotros. La humildad nunca la acabaremos de ver. Porque el nivel de humildad que se nos exige es el nivel de humildad de Jesús. Y estamos lejos. Pero lo primero que quiero que veamos aquí es eso. Necesitamos luchar por ser más humildes. Necesitamos luchar por olvidarnos de qué posición de autoridad tenemos. De qué rango social tenemos. Y empezar a ver que si el Rey de Reyes y Señor de Señores se hizo pequeño, nosotros también. Cuando entendamos eso, ningún hombre hablará en su casa. Yo soy el hombre y aquí se hace lo que yo digo. Ya no hablará más así.
Cuando entendamos eso, si somos jefes de una empresa, nunca llegaremos a la empresa y diremos a nuestros empleados, si te gusta bien y si no te largas. Ya no hablaremos. Porque cuando entendamos eso, nuestra manera de ser jefes, cabezas de hogar, madres que están por encima de sus hijos, todo va a cambiar en nuestra manera de tratar a las personas. Sí, tendremos la posición de autoridad. La cuestión es cómo viviremos esa posición. El ministerio pastoral no deja de ser una posición, en cierta manera, de liderazgo. La Biblia no dice honrad a todos los hermanos, obedeced a todos los hermanos, pero sí lo dice de los pastores. Obedeced a vuestros pastores. Así que hay una posición dada por Dios. Sin embargo, no podemos perder de vista en esa posición la imagen del pastor de pastores, de Jesús. Porque cuando distorsionamos esa imagen y tomamos la posición para volvernos autoritarios, es cuando hay un peligro. Es cuando nos volvemos dictadores y no pastores. Cuando nos volvemos dictadores y no padres. Cuando nos volvemos dictadores y no esposos. Porque usamos nuestra posición de autoridad para apretar a los otros y no para servir a los otros. Cuanto más grande, más alto te ponga el Señor, más público te ponga el Señor, más responsabilidad te otorga el Señor, es para servir más, no para mandar más. Y el Señor aquí lo deja muy claro. Si alguien podía mandar, era Él. Si alguien podía extender los pies y pedir que se lo lavaran, era Él, y los 12 hubieran ido de cabeza a lavar los pies de Jesús. Si Jesús se hubiera quedado sentado, se descalza y dice, ¿quién me lava los pies, por favor? Cualquier de los discípulos hubiera ido corriendo. Uno por amor, otro por hacerle la pelota, otro por lo que sea, pero hubieran ido. Él podía hacer eso, pero Él no lo hizo. Él aparece con un balde, con agua, una tinaja y con una toalla. Y los discípulos, ¿dónde va el Señor? ¿Dónde va el Mesías? ¿Dónde va Emmanuel, Dios con nosotros? Y de golpe los mira y dice, sentaos. ¿Pero para qué? Sentaos. Y quitaos las sandalias. ¿Pero para qué? Os voy a lavar los pies. No, yo no me imagino la reacción del corazón de esos hombres. Esos hombres pensarían, no, nos va a matar luego nos mata. Esto es el lavamiento que nos estará haciendo antes de matarnos. Alguna cosa rara, eso es asombroso. Pero la enseñanza que les está dejando Jesús es, si yo siendo quien soy hago esto, ¿qué no haréis vosotros? La pregunta es, ¿cómo puede ser que vosotros, simples mortales, humanos, fallos, pecadores, abracéis la autoridad como si os fuera la vida en ello, y yo siendo Dios me despojo de ella? Con esa escena, Jesús no solo demuestra lo grande que Él es, sino también lo pecadores que seguimos siendo nosotros. Que nosotros no tenemos ningún motivo para sentirnos dignos de mandar. Y aún así lo amamos. Aún así lo amamos. Amamos los logros. Amamos la grandeza. Amamos el poder. Estoy viendo una serie de política y, hermano, claro, es una serie, ¿no? Ficción, teóricamente, pero yo no sé por qué, yo veo todo eso y digo, esto no debe ser muy distante a lo que hay en la realidad. Y muestra las traiciones que hay dentro del mundo de la política, culpando a veces a grupos terroristas y otros, pero todo viene de dentro, de uno que quiere que otro quede mal para él llegar al poder. Uno haciendo la pelota a otro y escalando puestos para ser nombrado vicepresidente y luego intentar matar al presidente porque ya está y cuando él caiga ya estoy yo, y al final una trama de 5 o 6 años para llegar a ser lo que quería el presidente de los Estados Unidos de América. Y tú ves eso y digo, años trabajando gotita a gotita, sin prisa. Ni mira la presidencia. ¿Cómo lo tengo que hacer? Primero me voy al ejército. Salvo a 4, que me den una medalla, que me den un premio, vuelvo como un héroe, luego hago esto.
Y todo lo van tramando ellos a las espaldas para al final llegar a ser lo que quieren ser. Y tú te quedas, wow, el hombre es así. Cuando yo fui a hacer mi entrevista de trabajo como comercial de seguros, y me hicieron la típica pregunta que me hicieron también cuando fui a trabajar para una entidad bancaria, me preguntaron, ¿cómo te ves de aquí a unos años? Y yo lo dije, yo me veo siendo gerente de una oficina propia. Hoy voy a entrar con este salario bajo y como un simple comercial, pero yo ya te digo que voy a tener mi propia oficina. Voy a ser jefe. Y ahí empiezas a trabajar, haces buenos números y le dice al jefe, mira, hoy Juan Manuel hizo muy buenos números este mes. Y tú le preguntas a tu jefe, oye, el chico este que lleva, ¿cuánto lleva con vosotros? Que veo que sus números son bajitos. Como yo llevo poco y mira lo que te hago, mira este. Al final, ¿cuál es tu intención? Cuando consideres un ascenso, recuerda quién está sacando buenos números. Y así sucesivamente. Lo podíamos dar ese ejemplo con todas las cosas. Con todas las cosas. Buscamos grandeza. Buscamos grandeza. Anhelamos estar en los carteles, en los titulares, en las noticias, en la boca de la gente. Como una cantante española dijo hace mucho, que hablen de mí, aunque hablen mal, pero que hablen de mí. Y esa es una realidad. Pero Jesús no es así. ¿Recuerdan a veces que Jesús hacía un milagro y le decía, no le digas nada a nadie? Todo lo contrario a nosotros. Si fuera un pastor de hoy, un apóstol de hoy, un profeta de hoy, diría, a mí Dios me usa en sanidades. A mí Dios me usa en milagros. Jesús le decía, no le digas nada a nadie. ¿Has visto el contraste de lo que Él es y lo que nosotros somos? Lo primero que nos enseña eso es la necesidad de ser humildes. Hermano, yo no descarto que mañana Dios te use, y voy a ser honesto, que te use de una manera grande, y ojalá yo pueda alimentar aquí a un grupo y vosotros alcancéis a miles más. Porque al final la obra la hacemos todos. Yo preparo a unos y otros llegan a otros. Ese es mi deseo. Y que Dios te use y muchos lleguen a través de ti al Evangelio, a la iglesia. Pero recordad, la gloria es de Dios. La gloria es de Dios. ¿Cuántos predicadores se han perdido cuando tenían un buen corazón al olvidar que la gloria es de Dios, que la obra la hace Dios? ¿Cuántos cantantes, misioneros? En el mundo cristiano pasa porque somos débiles. Por eso la Biblia está llena de advertencias sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón. Ahora estás bien, ahora tienes las cosas claras, porque estás aquí, porque no llegan aplausos, porque no llegan elogios, pero cuida tu corazón. Cuida tu corazón. El que está firme, cuídese de que no caiga. Hermano, podemos tener muy claras las cosas hoy. Y yo estoy seguro que muchos de los predicadores que hoy vemos en ese mundo de la prosperidad y perdidos, a lo mejor tenían las cosas claras en el pasado. A lo mejor empezaron con la mejor motivación. Voy a servir al Señor, quiero ser un siervo. Pero mira qué pasó por el camino. Hermano, no es uno ni dos. Muchos se han perdido por el camino, empezando con las ideas muy claras. No perdamos de vista la imagen de Jesús lavando los pies de sus discípulos y guardemos la humildad en nuestros corazones. Y guardemos la humildad en nuestros corazones para que cuando alguien llegue con elogios y aplausos y diga, pastor, yo quiero servirte a ti, yo quiero lavarte a ti los pies, tú le digas, no, a mí me enseñó el Señor que yo te los debería lavar. Y eso nos mantendrá en nuestro sitio donde debemos estar. En segundo lugar, la segunda enseñanza que yo quiero traer en este pasaje es sobre el lavado de pies. Lo he titulado un lavado inicial y un lavado continuo. Vamos a leer los versículos 8 al 10 y ahora lo explico de una manera más rápida. Dice así, Pedro le contestó, jamás me lavarás los pies. Jesús le respondió, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Simón Pedro le dijo, Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies,
pues está todo limpio y vosotros estáis limpios, pero no todos, pero no todos. Yo veo aquí, hermanos, dos lavados. Vamos a ver la escena. Jesús llega a lavar los pies de los discípulos y llega a Pedrito. Pedrito era... ¿Quién eres? Soy Jesús. ¿No serás un fantasma? No, pues si eres tú, que yo quiero andar por el agua. Pues venga, ven. Ay, me he ahogado. Venga, Pedro, que otra vez me la has liado. Voy a lavar los pies. A mí no. Pedro, ¿por qué siempre tú tienes la última palabrita? Nadie más me protesta, nadie más me cuestiona, siempre tú. Y yo. Me vais a dejar un día, todos me van a venir a buscar y vais a salir corriendo. Yo no. Yo hasta la muerte. Pedro, ya verás el gallo la que te lía. Jesús miraba a Pedro. Yo imagino a Jesús diciendo un sermón y ya mirando la cara de Pedro como Pedro. Ahora tengo cuando preguntes si alguien tiene algo que decir, Pedro ya está como... Me imagino a Jesús hablando y alguien no ha entendido algo. Pedro, yo no sé si hubiera ido a buscar a Pedro después de la resurrección. Yo no sé si hubiera ido a buscar a Pedro. Y esa es otra gran enseñanza de Jesús. Es como, es necesario ir a buscar a Pedro. Y va, y tiene un trato solo con él. Obviamente Pedro después de ese encuentro ya no es el mismo. Eso es algo también digno de enseñar. Pero Jesús llega a Pedro y Pedro le dice, no, a mí no. Y es lo que digo, yo entiendo a Pedro. Imagínate que yo estoy bautizando a un nuevo miembro de la iglesia, un nuevo creyente, y de golpe aparece Jesús en la orilla y me dice, yo me quiero bautizar. A ver, no. Juan sabía que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y le estaba pidiendo ser bautizado a un hombre pecador. Yo entiendo a Juan Bautista y yo entiendo a Pedro. Pero Jesús le contesta algo extraño. Pedro, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Si yo no te lavo, no tienes parte conmigo. Entonces Pedro contesta algo, porque Pedro es así, ¿no? Pedro, el resto callado, viendo la escena de Pedro, el show de Pedro. Porque Pedro podía haber dicho, vale, lávame los pies. No, pues entonces lávame todo, lávame la mano, lávame. Pedro, siempre, qué personaje de verdad, ¿eh? Qué discípulo cansino. Y ahí Jesús, lleno de su paciencia, Pedro, ya estáis limpios. Solo hay que lavaros los pies, porque los que ya se han bañado no necesitan lavarse todos, solo los pies. Y ya estáis todos limpios menos uno. Y yo quiero hablar de eso, ya dejando Pedro a un lado. Pero hablar de esos lavamientos. ¿Por qué? Porque Jesús ha enseñado algo. Primero, les iba a lavar los pies. Y Pedro se rehúsa. ¿Por qué? Porque Pedro ve al maestro humillarse y no lo quiere consentir. Ahí el maestro le dice, pero es que si no te lavo, no tienes parte conmigo. Entonces Pedro dice, entonces lávame entero, no solo los pies, no, lávame entero. Pero el maestro le contesta, pero es que ya estás lavado, os habéis bañado, solo hace falta que os lave los pies. Hay dos lavamientos aquí. Hay un baño, hay un lavado que ya está hecho y un lavado que hay que hacer. Jesús dice que ya están limpios sus discípulos. Y hay que entender a qué se refiere con eso. Pero por otro lado les dice que los pies se los tienen que seguir lavando. Y hay que entender lo que quiere decir con eso. En primer lugar, el lavamiento al que se refiere Jesús cuando dice ya estáis limpios, pero no todos, y ese no todos se refiere a Judas, es el lavamiento que Cristo hace en sus creyentes, en sus discípulos, en los hijos de Dios, en su pueblo. El lavado inicial por el cual somos parte del pueblo de Dios. Cuando nosotros hemos creído el Evangelio y nos arrepentimos de nuestros pecados, automáticamente somos lavados de toda nuestra maldad en Cristo y estamos limpios ante Dios. A eso se refiere Jesús. Pedro, ya estáis limpios. No hace falta lavaros todo, porque ya estáis limpios, ya estáis bañados. Es un lavamiento que llamamos el lavamiento inicial en Cristo y que podemos ver en 1 Corintios 6 del 9 al 11.
¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Un punto. Homosexuales están aquí, aunque hoy muchos quieran quitarlo, como Max Lucado, gran autor de bestsellers cristianos, que recientemente ha dicho no, que los estamos maltratando, que hay que empezar a aceptarlo. Hermano, van a intentar cambiar la Biblia. No podemos sacar esto. ¿Saben cuál es su deseo? Su deseo es este. Vayan al final del versículo 9 y este sería su deseo. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los ladrones, ni los avaros. Ese sería su deseo. Ese sería su deseo. Arrancar 2 palabras. Ellos no te piden, quita la Biblia, arranca la Biblia. Quita esas 2. Afeminados y homosexuales, quítalas. Pero no puede ser, hermano. No puede ser. No puede ser. ¿Es por eso que los odiamos? No. ¿Odio al adúltero? No. ¿Odio al mentiroso? No. ¿Odio al ladrón? No. Mi deber es amar su alma. Y precisamente porque lo amo, le tengo que decir, estás mal con Dios. Pero esa idea victimista que están cultivando hoy en día es que si les dices que están mal, los odias. Ahora, obviamente, bajo esa idea, si yo le digo a mi hijo, hijo, esto está mal, me odias. Oye, empleado, esto no lo haces bien, mi jefe me odia. La profesora, por favor, alumno, papá me tiene manía. Porque nos han hecho una generación así. O me toleras o me odias, no hay punto medio. Hermano, qué lavado de cerebro es ese. De que si yo no comparto lo que haces, te odio automáticamente. Amo a mi padre con locura y no comparto todo lo que hace mi padre. Amo a mi madre con locura y no comparto todo lo que hace mi padre. Mi madre, amo a mi hermana con locura y no comparto muchos ideales de mi hermana. Pero saben que los amo. Y amo a todos los pecadores, como debe ser. Pero no puedo decirles que está bien. Y Pablo le dice a los corintios, todo esto erais. En el versículo 11, y esto erais algunos de vosotros. Pero mira lo que dice Pablo, pero fuisteis lavados, fuisteis santificados, fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios, Mira lo que Pablo dice a los corintios. Erais eso, erais inmorales, ladrones, avaros, adúlteros, de todo. Pero fuisteis lavados, erais está en pasado. Erais está en pasado. La iglesia es el lugar de los ex ladrones, ex mentirosos, ex adúlteros que han sido lavados por Cristo. Y ese es el lavamiento que Jesús le está diciendo a Pedro. Ya estáis lavados. Erais, pero ahora ya estáis lavados, santificados, justificados por mí. Os he limpiado de toda vuestra maldad. Vuestros pecados eran sucios, y os he lavado, os he dejado blancos como la nieve, con mi sangre roja carmesí. Ahora cuando Dios os mira, ya no ve todo lo que erais, ve lo que sois en mí, lavados, justificados. Por eso le dice a Pedro, Pedro, ya estáis limpios. Lo grande, la suciedad grande, la suciedad que cubría vuestro cuerpo, la inmundicia que cubría con vuestro cuerpo, ya estáis limpios, ya os he lavado. Y gloria a Dios por eso, hermanos, que somos lavados. Porque en esa lista no es que nosotros seamos los buenos y esa lista es de los malos, nosotros éramos. Pablo está hablando a los corintios y se lo podía decir a Caminando por Fe hoy. Vosotros erais adúlteros, ladrones, inmorales, avaros. Éramos eso, hermanos, éramos eso. Por eso amamos a los que están fuera, porque éramos como ellos. No los vemos con desprecio porque sabemos lo que es estar del otro lado, porque hemos pasado muchos años allí. Solo les decimos, ven a Cristo y como yo fui lavado, tú también lo serás. No le decimos, tú no vales para estar aquí. Solo le decimos, ves a Jesús y Él te lava. Él te limpia. Ah, no, yo es que soy horrible y yo también lo era y me lavó y me limpió. No hay
hay nadie tan malo, tan sucio, tan pecador, tan miserable, que no pueda ser lavado por la preciosa sangre del Cordero. Nadie, esa sangre puede lavarlo todo. Pero hay que ir a Él. Hay que ir arrepentido, hay que ir con fe, hay que ir con un corazón quebrantado. Y lo que el mundo te dice, no dejarás de serlo, Dios te dice, yo te lavo. Y prefiero creer a Dios que a un mundo que me quiere seguir esclavizando en mi condición. Que a un mundo que me dice a veces, como personas que yo quiero mucho, y me dice, la gente no cambia. La gente es lo que es. Hay gente que te lo dice, yo soy así. Y me tienen que aceptar así. Y me moriré así porque la gente no cambia. Y más cuando pasan los años. No, a esa edad nadie cambia. Sí, si llega Cristo, todo cambia. Todo cambia. No importa 20 años, 60 años, llega Cristo allá un antes y un después. Puede ser lavado por Jesús. Como los discípulos eran lavados. Pero Jesús les dice a sus discípulos que están lavados, limpios, menos uno, pero es necesario lavarles los pies. ¿Por qué, hermanos? Por esto. Porque a pesar, voy a intentar escenificarlo un poco. Imagínense, yo me he bañado hoy para venir aquí, aunque no lo crean. Me bañé. Hoy era domingo y tocaba. Yo me di un baño esta mañana, pero imagínense que en vez de venir con mis zapatos, calcetines, bien vestido, me vengo con chanclas. Cuando yo llegue a mi casa hoy, yo sigo limpio. Y ustedes también están sentados, no han sudado, no han hecho nada, y más con el fresquito, están limpios. Pero si hubiéramos andado con chanclas por la calle, probablemente llegaríamos y aunque sea, nos enjuagaríamos los pies, ¿no? De andar, salpican gotas de lluvia, de barro, el polvo. Y dices, mira, no me voy a bañar otra vez, pero me paso unas toallitas por los pies y quedo limpio. En aquel entonces pasaba más o menos igual. La gente a lo mejor se daba su baño, pero vivían en calles que no son asfaltadas. Eran calles de barro, calles de polvo, de arena, y iban con sandalias. Por eso al llegar a casa no se daban un baño, pero se enjuagaban los pies porque llegaban sucios, como los niños pequeños cuando jugábamos descalzos en el parque, que éramos de un color de tobillo para arriba y de otro color de tobillo para abajo. Era muy gracioso, te mirabas y dices, mira qué blanco soy, y todo aquí lleno de churretes, sucio. Pues lo mismo, llegaban con los pies así, habían estado trabajando, paseando, lo que sea, y los pies estaban sucios y se los tenían que lavar. Y eso es lo que Jesús está diciendo, mira, ya estáis limpios, pero hay una cosa que siempre se os va a ensuciar, que son los pies. Y esto nos hace pensar en algo. Jesús ya nos ha lavado, ¿verdad? Como hemos dicho, estamos limpios. Ya no somos los inmorales, los adúlteros, los mentirosos. Hemos sido lavados en Cristo, pero mientras andamos en esta tierra, mientras peregrinamos en esta vida, todavía nos vamos ensuciando. Jesús no nos tiene que ir lavando con su sangre todas las veces. Él nos ha redimido una vez, nos ha lavado una vez y para siempre. Pero mientras estemos en esta tierra, el mundo nos va salpicando y nos tenemos que ir santificando. A pesar de que ya hemos sido lavados por Cristo, nos tenemos que ir limpiando día tras día porque hay cosas que nos ensucian. El mismo Pablo a los Corintios les dice en segunda a los Corintios capítulo 7 versículo 1. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Mira lo que le dice, ¿no? El mismo Pablo, ¿recuerdan a quién le había dicho habéis sido lavados, santificados y limpios, justificados? ¿A quién? A los corintios. Y a los mismos corintios, un poco después, Pablo les dice, limpiémonos de toda inmundicia en la carne y en el espíritu y perfeccionémonos en la santidad de Dios. Es decir, sí, Jesús os ha lavado completamente. Por dentro habéis sido lavados, redimidos, justificados. Pero mientras estemos en esta tierra hay que seguir luchando con la carne. Nuestra carne, alguien dijo esto una vez, es como si saliéramos con una túnica blanca a la calle y nuestra carne, el mundo, Satanás, estuviera con bolas de barro, viendo que nosotros pasamos y tirándolas. Y algunas nos alcanzan y cada día debemos volver a limpiarnos otra vez. Decir, no, estoy limpio, pero me he manchado un poco. Me paso por aquí una toallita.
Por eso cada día volvemos a hacer un autoexamen, o al menos deberían, y espero que lo hagan. Cada día hacer un examen personal, un autoexamen, como Pablo dice en la cena del Señor. Examinaos a vosotros mismos y ver, Señor, hoy me manché aquí, hoy esto no estaba bien, hoy te pido perdón, límpiame de esto, límpiame de aquello. Estamos limpios, pero debemos seguir luchando por lavarnos de aquellas manchas que nos siguen salpicando en nuestro peregrinaje en esta tierra. Jesús nos ha lavado para siempre. Pero mientras andamos en esta tierra, tenemos batallas, la carne, el pecado, el mundo, y nos salpican. ¿Y cuándo no debemos pedir perdón? Señor, hoy me manché con una mala palabra. Hoy me manché con esta mala actitud. Hoy me manché con esto. Señor, límpiame, perdóname. A eso se refiere Jesús con Pedro. Pedro, ya estáis limpios, pero los pies os los tenéis que seguir limpiando. Porque mientras andéis por estas tierras, los pies se van a seguir ensuciando. Se van a seguir ensuciando. Vamos a la tercera enseñanza que vemos en este texto. La tercera enseñanza le hemos titulado Un ejemplo a imitar y está en los versículos 13 al 17. Dice, vosotros me llamáis maestro y señor y tenéis razón porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Porque os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, también vosotros hagáis. En verdad os digo, un siervo no es mayor que su señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis esto, seréis felices si lo practicáis. Seréis felices si lo practicáis. Jesús no está trayendo una enseñanza para que ellos tomen nota en un cuaderno y aprendan una lección. Jesús está trayendo una enseñanza para que ellos la reproduzcan. La reproduzcan. Hermano, muchos estamos limitando el cristianismo a aprender de Jesús, a aprender de la Biblia, a aprender doctrina, pero no a reproducir lo que aprendemos. La idea de las Escrituras no es solo darnos conocimiento, sino transformar nuestra vida. Como nosotros veremos en una de las series que estamos haciendo entre semana, hay un versículo que dice que no debemos ser solo oidores, sino hacedores de la palabra. Era muy bonito lo que Jesús estaba enseñando, era muy bonito lo que Jesús estaba haciendo, les estaba dando un claro ejemplo de humildad, de servicio, de amor al prójimo, de cuidado al prójimo, de velar por los intereses del prójimo, de humillarnos y servir al prójimo, de considerar al prójimo, como Pablo dice, como superior a mí mismo. Pero Jesús no termina dando la enseñanza y diciendo, mira, ahora quedaos con el recuerdo. Haced una foto y ahora mirad la foto y decid, qué día tan bonito. ¿Te acuerdas el día que Jesús lavó los pies de los discípulos? ¿Te acuerdas el día que Jesús lo hizo? No, quiero que hagáis lo mismo. El fin de mis enseñanzas es que las viváis. El fin de mis enseñanzas es que cuando yo no esté, hagáis eso. Jesús, no hay mayor frustración para un maestro que dar una clase, una enseñanza y luego ver que se queda en la cabeza, pero no baja a los pies, no se practica. Es frustrante. A veces ves personas y dices, ¿cómo puede ser que lleves escuchando esa palabra tantos años y sigas con la misma vida? Jesús les está diciendo, yo os estoy dejando una enseñanza, pero quiero que la imitéis, que la reproduzcáis, que la pongáis por obra. No vale de nada decir, yo vi a Jesús lavar los pies, yo vi a Jesús en el Sermón del Monte decir aquello, yo vi a Jesús enseñar aquello. Quiero que lo hagáis, quiero que me imitéis. Cuando Pablo le dice a los corintios, imitadme a mí porque yo estoy imitando a Cristo, ¿vosotros pensáis que se refiere a las enseñanzas o a la vida? A la vida, a la vida. Muchos tomamos grandes hombres de Dios, reproducimos sus enseñanzas, pero no reproducimos su vida. Hace poco yo estaba hablando con un pastor amigo por las redes sociales, con el que tengo contacto de los Estados Unidos, y estábamos hablando de ciertos hombres de Dios. Porque nos llegó un correo de una librería de aquí de Barcelona que va a sacar una colección de libros de clásicos del protestantismo y van a sacar un libro de varios hombres de Dios y estábamos hablando, ¿no?, de cómo han marcado la historia, Spurgeon, Jonathan Edwards y estos hombres, ¿no?, de cómo muchos predicadores leemos sus libros y luego a la hora de hablar decimos sus frases, ¿no?, porque mira,
Spurgeon decía eso, Jonathan Edwards decía eso, en el libro de decía eso, y sí, muy bueno, sí, muy edificante, sí, muy sabio, pero luego no queremos vivir como esos vivían. Yo hablaba con ese hombre y en un momento él me dijo, Juan Manuel, a mí los escritores que más me gustan son los puritanos. Me encanta Thomas Brooks, me encanta John Owen, y yo sé que a ti también. Y le digo, ya, pero el problema que tenemos es que nos encanta la literatura puritana, pero no queremos vivir como los puritanos. No tenían tele, no se iban de paseo el fin de semana, no se distraían con Netflix. Si ellos llegaron a esa profundidad es que vivían para estar con Dios. Y queremos tener la sabiduría de esos hombres pasando una cuarta parte del tiempo que ellos pasaban con Dios. No se puede. Queremos tener la profundidad de un hombre que pasaba 15 horas en oración estando 15 minutos. Por eso reproducimos teoría, pero está seca. La gente nos ve como, muy bien, sabes mucho, muy listo, pero está frío, no tiene vida. Porque no pasa de letras. No pasa de diapositivas en una pantalla, de una buena clase que te has preparado, pero seca. Jesús no pretende eso con sus discípulos. Jesús no pretende que los discípulos reproduzcan sus enseñanzas solamente, sino que reproduzcan su vida. Yo voy a dar un ejemplo, no recuerdo la isla que fue hace muchos años. Un misionero norteamericano llegó a una isla para predicar el evangelio. En esa isla, unos años antes, unos 5 o 6 años antes, había estado otro misionero, no norteamericano, había estado otro misionero predicando el evangelio. Él no lo sabía. Llegó ese hombre a predicar el evangelio y de golpe empieza a decir esto, no, Jesús era así, Jesús era así, Jesús era así, Jesús era así. Y un niño pequeño se le acerca a ese misionero y le dice, nosotros ya conocemos a Jesús. Jesús ha estado aquí. Y el misionero se queda como, ese Jesús ha estado aquí, sí. Esto es el 1900 y poco. ¿Cómo va a ser esto que Jesús ya ha estado aquí? No, te tienes que confundir. No, Jesús ha estado aquí. Todo esto que dices, ha estado aquí. No, mira, yo te hablo de Jesús. Mira lo que dice la Biblia. Era así, hacía esto, enseñaba esto, vivía de esta manera. Sí, ha estado aquí. Estaba aquí. Le dice, y se llamaba así. Y le dijo el nombre del misionero que había estado. Ese misionero americano fue a hablar con los padres de ese niño y dice, tu hijo está confundido. Tu hijo cree que ese hombre era Jesús. Dice, no, pero lo que pasa es que ese hombre, él era muy pequeño, era un bebé cuando estaba aquí, era muy pequeñito, luego fue creciendo, lo conoció muy poco. Pero ese hombre nos enseñó una cosa, que todos deberíamos ser Jesús en cierta manera. Que las personas, cuando alguien les hablara de Jesús, si nos conocen a nosotros, tuvieran que decir, yo lo conozco ya. Que yo sea alguien que vive de esa forma. Jesús desea que reproduzcamos sus enseñanzas, pero sobre todo que reproduzcamos su carácter, su vida. A mí alguien me dice, por eso tenemos que estar más con los pecadores. Jesús era amigo de los pecadores, sí, pero pecador que estaba con Jesús, pecador que llegaba al arrepentimiento. Cuando la Biblia dice Jesús era amigo de pecadores, no es que se iba a perrear con ellos. Es que Jesús no le importaba comer con un pecador en la mesa, pero ese pecador después de esa comida ya no era el mismo. Sí, hermanos, debemos ser amigos de pecadores, pero un buen amigo de pecadores es un amigo que los lleva a la cruz, que los lleva a Cristo. Sí, Jesús nos dio el ejemplo. Le dijo a una mujer, mira, los que te condenan ya no te condenan. Y yo tampoco. Pero no quedó ahí, le dijo, ve y no peques más. Dijo, yo te amo y yo te protejo, pero deja de pecar, porque eso es lo que te está metiendo en problemas. Sí, debemos imitar a Jesús, hermano. El deseo de Jesús no es solo que digamos, así como dijo Jesús, sino que también mostremos así como hizo Jesús. En nuestro matrimonio debemos ser más como Jesús. Entre los hermanos debemos ser más como Jesús. En la sociedad debemos ser más como Jesús, porque el deseo de Jesús es imitarlo a Él. Mateo 20, 27 y 28, y el que quiera entre vosotros ser el primero será vuestro siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos.
Una madre de dos de sus discípulos se acerca a Jesús y le dice, Jesús, ¿podrías sentar a mis hijos el día de mañana, uno a tu derecha y uno a tu izquierda? La madre de sus discípulos, de dos de sus discípulos, sabía que eso era lugar de ¿qué? Reputación, ¿verdad? A una alta posición, derecha e izquierda de Jesús. Ahí estarían los mejores, los elegidos del grupo. Pero Jesús les sorprende con esa respuesta. El que quiera ser el mayor, que sea el más siervo. Pero Jesús no le dice eso y ya está, sino que Él se pone como ejemplo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Jesús dice, ¿cómo tú me dices que a esos dos pecadores los ponga a mi lado si yo os estoy enseñando que aquí no hemos venido a ser grandes, sino a servir a los demás? Jesús tenía respuestas duras también, lo que lo hacía con amor, mansedumbre, pero eso es una respuesta contundente. Porque en pocas palabras le está diciendo, dejad de buscar fama, dejad de buscar gloria y servid a los demás. Lo que lo dice de la forma adecuada. Pablo le dice a los Gálatas en Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Así como Jesús le enseña a sus discípulos que se deben servir, Pablo se presenta a los hermanos de Galacia con la enseñanza esa, sois libres para serviros. Mira lo que dice Pablo, Jesús os ha hecho libres, pero no libres para pecar, libres para serviros los unos a los otros. No libres para dar vuestra vida a vuestros deleites, sino libres para dar vuestra vida al servicio de otros. Hermanos, en pocas palabras, el mensaje de Jesús que reproducieron sus apóstoles y vivió Pablo, porque mira, Pablo mismo se presenta en 2 Corintios 4:5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y mira que dice, y a nosotros como siervos vuestros por amor a Jesús. Pablo no solo le está diciendo a los Gálatas, servíos, sino que se presenta a la iglesia como un siervo de ellos. Pablo, que si alguien tenía derecho a decir, yo he fundado tantas iglesias, yo he ganado tantas almas, yo he evangelizado a tanta gente, era Pablo, pero Pablo se consideraba un siervo de la iglesia. Hay gente que dice, yo lo hago todo por amor al Señor y está muy bien, pero no te olvides que debemos hacerlo por amor al Señor y a las personas. Porque Pablo en una ocasión que hacía todo por amor a Cristo, Pablo también dijo, todo lo sufro por amor, y no dijo a Dios, a los escogidos. Pablo está diciendo, hermano, tú no puedes amar a Dios y odiar al pueblo al que Dios te ha puesto a servir. Eso no tiene sentido. Amo a Dios, pero odio a la gente. Pero voy a servir porque lo hago por Dios. Hombre, no, salte. Es como si me dijeras que eres veterinario y odias los animales. Voy a hacer la especialidad de pediatría, pero no soporto a los críos. Digo, pues no sé, hazte cirujano, hazte forense, igual con los muertos se te da mejor, pero si no soportas a los niños, hacerte pediatra no tiene mucho sentido. Vas a salir del trabajo cada día como, niños, hay demasiados. La tasa de natalidad tendría que bajar. Sobra gente en este mundo. Deja el trabajo, ¿no? No tiene sentido. La gente que escuche ese pediatra diría, ¿pero por qué estudiaste pediatría? No, porque me dijeron, pero mira que había especialidades. Puede ser podólogo, puede ser otorrinolaringólogo, puede ser 1000 cosas. Si hay una rama que tiene salidas para especializarte es la medicina. ¿Odias a los niños y haces pediatría? Es como si Jesús llega y dice, Juan Manuel, te voy a poner a pastorear a la Grey. Vale, pero que quede claro que odio a la gente. Yo por hacerlo lo hago, pero porque me lo pides. Salte de ahí, ya me busco a otro. Sí, habrá momentos difíciles, momentos que cansan, momentos con un Pedrito de turno, pero, Señor, yo te amo y amo a tu pueblo, si no, no estaría aquí, si no lo dejaría. Porque si te amo a ti, puedo servirte en otras cosas.
Puedo evangelizar, puedo solo congregar, puedo ser un buen esposo, puedo hacer 1000 cosas, pero si estoy aquí es porque amo a tu pueblo. Y Pablo se presenta como siervo de la iglesia. Filipenses 2:3, nada hagáis por egoísmo, por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Jesús quiere que imitemos esa enseñanza de servir a los demás, de considerar a los demás. Hermano, cuando Pablo dice que cada uno considera a su prójimo como superior a sí mismo, no significa olvídate de ti. El problema es que nos vamos a los extremos. No hay que pensar en uno. No, claro que pensamos en uno mismo. Yo pienso en mí también. El problema es que vivimos en un mundo que solo pensamos en nosotros. Ese es el problema. El problema es que vivimos en un mundo que primero yo y luego el resto. No que yo no importe, sino que el resto tiene que estar de acuerdo a lo que yo creo que importa para mí. Voy a tomar una decisión. ¿Cómo me beneficia? ¿Cómo me afecta? ¿Qué gano con eso? Y dependiendo, el resto, ya veré qué hago con ellos. Eso es lo que el mundo nos enseña. Pablo nos dice, debéis considerar a los demás también. Por ejemplo, imagínate que yo ahora me caliento con algo de la iglesia, me enfado y digo, ¿sabes qué? En este mundo que me dicen, piensa en ti, si algo te estresa, te agobia, despréndete, quítalo y encuentra paz. Pues ¿sabes qué hago? Domingo que viene vais a aparecer aquí, yo no estoy. He cerrado mi móvil, he tirado el chip por la ventana, he cerrado las redes, nadie me encuentra. Me he cansado, porque pienso en mi paz y ahora mismo me ha tocado algo las narices y me largo, sin dar explicaciones. El resto que se apañe. Eso no es lo que la Biblia dice. Debo realmente arreglar lo que está pasando en mí, no puedo dejar que cultivar el rencor. La Biblia dice que no se ponga la ira, el sol sobre nuestro enojo, entonces debemos trabajar con eso, pero antes de tomar una decisión yo tengo que pensar, a ver chicos, si te largas, ¿cómo afecta a la gente? ¿Cómo afecta a los nuevos? Afecta a muchas personas. Afecta a muchas personas y hay que buscar cómo va a afectar a otros tu decisión. Tú no eres el centro del mundo y mira, lo que tú haces afecta a otros. Hay muchos en el matrimonio que son así, toman la decisión y la casa ya se apañará. No, tú eres marido, tu decisión afecta a una casa. Tú eres esposa, tu decisión afecta a una casa. ¿Sabéis la cantidad de hijos que no tienen ningún tipo de estructura en la vida porque vienen de casas donde los padres no tenían cabeza, no pensaban que habían hijos atrás, iban tomando decisiones y los hijos de un lado para otro como si fuera una maleta? Y los hijos ahora no tienen nada de estructura ni de madurez porque los padres los han ido tambaleando de un sitio a otro porque no pensaban en ellos. Yo soy el padre. Si ahora me voy a España, me voy. Vamos familia. Fuera del cole, fuera amigos, fuera todo. Ahora aquí, de cero. Ahora me vuelvo a mi país. No, pero ahora estoy haciendo amigos ahí. Cero. Tú te adaptas porque yo lo digo. Eso no va así, hermano. El cristiano no actúa de esa forma. El cristiano piensa, mira, a mí me apetece eso, pero ¿cómo afecta a mi esposa? ¿Cómo afecta a mis hijos? ¿Cómo afecta a mi iglesia? Y después de considerar a los demás, tomo mi decisión. Pablo nos llama a tener en cuenta a los demás incluso más que a nosotros. Si por ejemplo nosotros fuéramos ahora a salir y decir los hermanos, vamos a un parque, vale, vamos, ¿qué vamos a comer? Unos, bocatas, no, yo quiero comprar pollo. Ah, pues si es con pollo yo no voy. ¿Qué es lo importante? ¿Estar con el hermano o comerte el pollo? ¿Queréis hoy pollo? Pues ya me comeré mañana un bocata. ¿Qué más me da? ¿Qué más me da? Voy a hacer una tontería tan grande como privarme de estar con el prójimo porque el plan no es el que a mí me gusta. A eso se refiere Pablo. Piensa en los otros. Hoy le apetece a tu hermano eso, complácelo. Ve con él, disfruta con él. Y cómete el pollo mañana. Eso es así. Piensa en los demás. No vivas para que todos estén a tu alrededor. Vive por el prójimo. Reproduce la enseñanza de Jesús. Imita a Cristo. Y quiero terminar mis últimos 5 minutos con la última enseñanza. Y esta es la dura. Y la he titulado, no todos están limpios. Y esta es peligrosa, hermano. El versículo 11 dice, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no todos estáis limpios.
El 18 dice, no hablo de todos vosotros, yo conozco los que he escogido, pero es para que se cumpla la escritura. El que come mi pan ha levantado contra mí su calcañar. Ha levantado contra mí su calcañar. Hermanos, hay una cosa triste. Judas escuchó el sermón del monte. Judas vio resucitar a Lázaro. Judas desayunó con Jesús. Judas comió con Jesús. Judas cenó con Jesús. Judas estaba en las enseñanzas de Jesús. Judas viajó en barco con Jesús. Judas vio la multiplicación de panes y peces. Judas vio milagros como un ciego ver, un cojo andar. Judas vio la misericordia de Jesús con aquella mujer que iban a apedrear. Judas estuvo también sabiendo lo que Jesús había hecho con la mujer samaritana. Judas estuvo en todo. Pero la Biblia lo llama el hijo de perdición. Y Jesús, en nuestro caso, dice que todos están limpios menos él. ¿Saben qué está enseñando Jesús? Judas ha estado en todo, pero nunca ha sido de los nuestros. Eso es muy peligroso. El texto que podíamos acompañar con esto, Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hermano, deja de decir de la gente, yo creo que fulano es salvo porque toda la vida fue a la iglesia. Eso no salva. No, yo creo que fulano es salvo porque era diácono. Eso no salva. Judas estuvo con los 12 apóstoles. Judas tuvo al mejor pastor. Judas tuvo al mejor maestro. Judas no se pudo quejar de nada de me voy porque le falta amor. Me voy porque no es sana doctrina. Judas no tuvo excusa, pretexto, no podía escapar por ningún lado. Me voy porque él no tiene poder. Me voy porque él no es humilde. Me voy, él lo tenía todo. El mejor pastor, las mejores enseñanzas. Pero no se salvó. Hermano, puedes estar aquí hoy y decir, he salido de una iglesia de mala doctrina y me voy a una iglesia de buena doctrina. Eso no te define como cristiano, te define como alguien que quiere la verdad, pero no significa que esa verdad haya hecho efecto en tu corazón. Puedes saber doctrina, puedes cantar los himnos más tradicionales y bíblicos, puedes congregar en la mejor iglesia, tener los mejores pastores y maestros y no haber nacido de nuevo. Esa es la parte triste de esta historia, que todos no estaban limpios. Y eso no es un aviso a los del mundo. Eso es un aviso a los que están entre la iglesia, sin el mundo salir de sus corazones. Por eso yo hago 2 llamados hoy. El primer llamado a todos los que están aquí. Examinemos nuestros corazones para ver si estamos en la iglesia o estamos en Cristo. Hermano, examina tu corazón. Déjame preguntarte, cuando sales de la iglesia, ¿qué tan importante es Dios para ti? Te voy a hacer preguntas que tú mismo te darás la respuesta. No quiero que me lo digas, pero piénsalo. Cuando sales del culto, ¿qué tantas ganas de orar tienes? ¿Qué tantas ganas de leer la Biblia tienes? ¿Qué tanto amor hay de Dios en tu corazón por Él? Es decir, vengo aquí, oro, leo la Biblia y canto. ¿Y el resto de días? ¿Qué tan presente está Dios? ¿Cuánto te apetece Dios el resto de la semana? Quizá estás viviendo una religiosidad práctica, pero no estás teniendo una relación verdadera con el Señor. Recuerda que el mayor de los mandamientos es amar a Dios sobre todas las cosas, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser. Y quien no quiere estar con Dios, dudo que lo ame con todo. Pero en segundo lugar también, hermano, yo te digo una cosa. Si eres de los que Dios ha lavado, santifícate más. Sigue lavándote los pies. No permitas que la suciedad crezca, porque eso te va a pagar, te va a afectar. Te vas a tener que esforzar en la gracia del Señor. Y si hoy hay alguien aquí también que no tiene a Cristo, si hoy hay alguien aquí que dice, está muy bien, pero ¿yo dónde encajo en esta historia? Tú encajas en aquellos que todavía no han sido lavados, pero hoy se pueden lavar.
Tú encajas en aquellos donde nosotros estábamos un culto del otro lado también. Y cuando dijeron avaros, éramos nosotros. Idólatras, éramos nosotros. Fornicarios, éramos nosotros. Adúlteros, éramos nosotros. Pero también nos dijeron, pero quien venga a Cristo será alabado. Y yo te digo a ti, si tú no conoces a Jesús, arrepiéntete de tus pecados. Ven a Cristo con fe y Él te puede lavar de toda tu maldad. No hay nada tan sucio que Jesús no pueda limpiar. Y Él no deja rastros de la mancha. Él te va a limpiar una vez y para siempre. Él te va a llamar hijo. Él te va a salvar, Él te va a redimir. Pero tienes que reconocer que tú eres de esos pecadores. Que solo la gracia de Dios te puede poner a cuentas con Dios. Solo la gracia de Jesucristo. Solo el amor de Jesucristo. Así que te llamo a arrepentirte y poner tu fe en Jesús. Poner tu fe en Jesús. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta enseñanza. Te pido que nos ayudes a ser humildes, a ser pequeños, a ser serviciales, a poner nuestros ojos en Cristo y a imitar sus enseñanzas, a reproducir lo que Él hace, Señor, no solo lo que dice, sino lo que hace. Pon más amor en nuestros corazones, aviva nuestra fe, ayúdanos a limpiarnos cada día de nuestra maldad, de nuestra inmundicia, santificarnos más y lleva, Señor, cada día más almas a Cristo para ser lavadas por su sangre preciosa. Que esta enseñanza de hoy pueda dar fruto en el corazón de mis hermanos. Yo no llego a otro lado, sino a los oídos, pero yo sé que tú puedes llegar al corazón. Gracias por mi amada iglesia. Gracias por mis hermanos. Bendice, Señor, sus vidas y bendice, Señor, el culto que celebraremos ahora en unos minutos. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos.